Buenos días a todos, muchas gracias y bienvenidos a la presentación de resultados del cuarto trimestre del acumulado del año de 2021 de Corficolombiana. Soy Adriana González, gerente de relación con inversionistas. El día de hoy tenemos invitados presencial acompañándonos en Hoteles Estelar, y los que no pueden acompañarnos están conectados vía Webex. Para las personas conectadas a través de la plataforma, les quiero recordar que en cualquier momento de la llamada pueden cambiar el idioma a inglés usando el icono de interpretación que se encuentra en la parte izquierda inferior de la pantalla. También todos los documentos que acompañan la presentación están disponibles en la página de internet www.corficolombiana.com, la sección de accionistas e inversionistas, información financiera. Al final de la reunión tendremos un espacio para preguntas. Y por ahora, para iniciar, le cedo la palabra a María Lorena Guterres, presidenta de Corficolombiana. Bueno, muy buenos días para todos, tardes para todos. Mil gracias a los que nos están acompañando aquí en el Hotel Estelar de la 93 y a los que nos acompañan virtualmente. Aquí estamos, pues, el equipo de Corficolombiana. Creemos que esta entrega de resultados del año 2021, cuarto trimestre del 2021, pues queremos hacer como una rendición de cuentas en general del año 2021. Voy a empezar por el lado de allá. Me acompaña José Ignacio López, que todos ustedes conocen, el director ejecutivo de investigaciones económicas. Está Julián Valenzuela, el vicepresidente de tesorería. Está Juan Carlos Páez, el vicepresidente ejecutivo. Aquí, pues, a mi lado está Gustavo Ramírez, el vicepresidente de inversiones, y está Paula Durán, la directora ejecutiva de sostenibilidad de la corporación. Pues Adriana González, que es nuestra directora de relación con inversionistas, que ya lo saludó, y al fondo está Adriana Nava, la directora de mercadeo y comunicaciones de Corficolombiana, con sus equipos. Pues bienvenidos. Antes de empezar a mostrarles los resultados particulares de lo que pasó en el cuarto trimestre del año 2021 y en general de lo que logramos en el año pasado, queremos hacer una presentación de cómo vemos el contexto macroeconómico muy corto y cómo esto está relacionado con los sectores en los cuales invierte Corficolombiana, y después, pues, empiezo yo la presentación general. Entonces le doy la palabra a José Ignacio. Muy bien, muchas gracias, María Lorena. Un saludo a todos los asistentes presenciales y virtuales. Voy a tratar de ser muy breve en este espacio sobre el contexto económico que estamos viendo nosotros, tanto a nivel agregado como a nivel sectorial, para luego darle paso a la presentación corporativa. Quería arrancar con una gráfica que la pueden encontrar ahí en la parte inferior izquierda del indicador de seguimiento de la economía, que es el indicador mensual que produce el DANE, que nos muestra la recuperación tan vigorosa que tuvo la economía colombiana en 2021 después de un 2020 con una caída inédita en la historia del país. De hecho, si uno compara el nivel de actividad económica de diciembre de 2021 frente a los niveles prepandemia, en febrero de 2019, ve que la economía colombiana a final del año pasado se encontraba 15,8% superior a dichos niveles. Es decir, después de una caída vertiginosa y rápida, tuvimos una recuperación muy importante que superó las expectativas más optimistas que incluso teníamos en 2020, de tal suerte que la economía en el agregado del 2021 creció 10,6%, como sabemos por las cuentas nacionales. Para este año seguimos siendo relativamente optimistas, sobre todo por el momento tan importante de recuperación de final del año que opinamos se va a extender a comienzos de este año, y estamos esperando una tasa de crecimiento del 5%. Es una tasa que hoy en día está cercana a la mediana del consenso de los analistas, es ligeramente superior, de hecho coincide con la proyección del gobierno, y es una tasa que muestra que la economía colombiana, pues, va a continuar en este proceso de recuperación a pesar de varios retos que les voy a mencionar en un segundo. Esa tasa de 5% se encuentra en un rango que los analistas usamos mucho, que es el efecto arrastre, y es un ejercicio muy sencillo, y es
Imaginémonos hipotéticamente que Colombia se queda estacionado al nivel de actividad económica, bien sea de diciembre de 2021 o de noviembre de 2021. Y ustedes pueden ver ahí, como se los muestro en una gráfica, que si Colombia tuviera consistentemente el nivel de actividad económica de diciembre del año pasado, crecería este año 6,6%. Eso muestra digamos, lo bueno que fue ese diciembre. Y en otro posible escenario, si nos estacionáramos a niveles de noviembre del año pasado, es decir, no crecemos más, imagínense que podemos extrapolar ese nivel de actividad económica para todo este año, pues que salimos 4,4. Nosotros estamos ahí, digamos, dentro de ese rango con la proyección del 5%, pensamos que buena parte de las cifras del primer trimestre y en general del primer semestre del año van a ser superiores a ese 5%, mostrando esa fortaleza de la recuperación. ¿Cuáles son los retos? Bueno, hay varios retos. Uno que se los ilustro simplemente con la gráfica de inflación total y sin alimentos de los últimos años, tiene que ver precisamente con el aumento de los precios a los consumidores, una inflación que ya está bordeando el 8%, con una inflación sin alimentos que ya supera el rango meta o el techo superior del 4% al 5,10%. Nuestro estimativo de inflación desde el año pasado está cerrando el año en 6,4%, lo cual es ahora el nuevo consenso de los analistas, pero pues seguimos pensando que hay incluso escenarios donde la inflación pues puede cerrar el año a una tasa más alta, dada la incertidumbre adicional que estamos teniendo con el conflicto en Ucrania. Entonces, una primera fuerza adversa que vamos a tener que enfrentar es este aumento de la inflación y subsecuentemente pues la normalización de política monetaria que venía ya tomando el Banco de la República desde el año pasado, pues obviamente en la medida que tengamos un aumento de las expectativas de inflación, pues esa normalización tendrá que ocurrir quizás a un ritmo más acelerado del inicialmente esperado. Nosotros en este nuevo escenario estamos pensando que que la tasa del Banco de la República, la tasa repo puede terminar en un nivel del 7% y obviamente una combinación de mayor inflación y mayores tasas de interés probablemente va a tener un efecto de moderación y adverso sobre el consumo de los hogares colombianos, en particular en el segundo semestre. Y ese claramente pues, es un riesgo que enfrenta la baja nuestra proyección en la medida que se materialicen riesgos adicionales de inflación relacionados con hechos sobrevinientes como la guerra de Rusia y Ucrania. Este choque inflacionario, ahí les mostramos un ejercicio que hicimos recientemente en un informe, está muy apalancado en el aumento de precios de bienes de consumo. 7 bienes agrícolas explican el 70% de la inflación de alimentos, que en enero está alrededor del 20,3% anual. Y cuando nosotros analizamos las fuentes de ese choque inflacionario de esos 7 productos agrícolas, encontramos que el 71% de los mayores precios se deben a los insumos. Y precisamente ese es uno de los riesgos que estamos enfrentando actualmente en la economía global y es una escasez en algunos insumos del sector agrícola como los fertilizantes que la guerra, la guerra en Ucrania pues ha exacerbado. Hay otros factores que implican todavía quizás riesgos al alza, también hay que ser balanceados y mostrar los riesgos al alza y eso tiene que ver con la normalización de algunos sectores que todavía no están operando a la capacidad productiva prepandemia. Por ejemplo, el sector de entretenimiento todavía tiene espacio para recuperarse aún más. El turismo internacional, por ejemplo, ustedes han visto las cifras de transporte de pasajeros en aerolíneas todavía no se ha recuperado completamente y esos son espacios donde en la medida que sigamos en un escenario donde la pandemia se vuelve endemia, pues vamos a tener una fuerza de normalización. Entonces, este es el contexto macro. Pasemos, por favor, a la siguiente diapositiva. En el sector, en el tema de sectorial, lo que hemos tenido es que la pandemia generó una disrupción enorme a nivel sectorial, es decir, diferentes sectores tuvieron comportamientos heterogéneos, dado que hubo unos choques muy específicos que afectaron de forma diferencial diferentes sectores. Acá en estas dos gráficas les mostramos un índice de actividad económica de los sectores donde Corficolombiana invierte versus el agregado de la economía. Es un índice que toma el año 2011 como 100 y es interesante porque muestra varias cosas. Lo primero es una apuesta por sectores que han sido tendencialmente o estructuralmente más dinámicos que la economía colombiana. Ustedes
pueden observar que muchos de esos sectores en la última década han estado siempre con un desarrollo o un dinamismo superior, y pues eso muestra una estrategia de largo plazo en los sectores más dinámicos, que también se puede decir son los sectores que están contribuyendo de manera muy importante al crecimiento de la economía colombiana. Y lo otro es también una fortaleza no solo a nivel estructural de cómo crecen, sino en la diversificación frente a la resiliencia de una crisis como la que observamos. Hubo sectores como por ejemplo el agrícola y el financiero que realmente no tuvieron una afectación muy fuerte por la pandemia, mientras otros sectores más cíclicos y que estuvieron en el ojo del huracán, como el sector de hotelería, pues tuvo una caída muy fuerte, vertiginosa como la llamaba para describir lo que pasó con la economía en general, pero hoy en día están ya operando a niveles prepandemia. Entonces acá se ve en conclusión unos sectores que en el largo plazo son más dinámicos que la economía colombiana, unos sectores particulares que no tuvieron ninguna afectación por la crisis asociada al COVID, y otros que por el contrario estuvieron muy afectados, pero pues se han recuperado muy fuerte. Y esto pues muestra una estrategia de inversión que resulta resiliente en el largo plazo, pero también diversificada y robusta frente a un choque tan inédito como fue la pandemia. Y bueno, yo quiero dejar acá y en el espacio de preguntas, si hay alguna pregunta sobre el contexto macro sectorial, pues feliz de responderla, pero quiero dar paso al resto de la presentación corporativa. Gracias, María Lorena. Muchas gracias, José Ignacio, y como usted dice, pues al final, si quieren podemos conversar y les pueden hacer preguntas. Aquí algunas cifras generales sobre nuestros indicadores financieros en el año 2021. Nuestro activo llegó a, estas son cifras de los estados financieros consolidados. Nuestro activo llegó a 46.99 billones versus unos activos de 38.15 billones en el año 2020, lo que significa un crecimiento del 23.2% en activos. En el EBITDA pasamos de 4.46 billones en el 2020 a 4.88 billones en el año 2021, con un muy buen crecimiento, como ustedes pueden ver, del 9.5% en el EBITDA este año. Y en utilidad neta, y aquí lo quisimos separar, pues la cifra, digamos, en los estados financieros consolidados pasa de 1.64 a 1.28, pero si lo miráramos como estados financieros separados, nuestra utilidad neta realmente crece un 3.6% al pasar de 1.64 a 1.70, y esto se debe, como ustedes saben, a la ley de inversión social que aumentó la tasa de impuestos. En cuanto, me parece interesante, creo que esto nunca lo habíamos mostrado de esta forma, pero me parece interesante compararnos con años anteriores. En el año 2021 aceleramos de manera consolidada nuestro plan de inversiones. Si ustedes ven, pues la historia desde la corporación está aquí, lo ponemos desde el 2015, cuando se empezaron, digamos, las grandes inversiones, sobre todo en infraestructura. Ya al año 2021 alcanzamos inversiones en CAPEX por 1.5 billones de pesos, donde la mayoría es en el tema de infraestructura, 7.3 billones, 3.8 en energía de gas y 0.4 en los otros sectores. Aquí esperamos, el año pasado invertimos, en el año 2021 invertimos 2.2 billones de pesos, especialmente en las concesiones de 4G, como lo va a mostrar Gustavo, en cuanto a los avances de obra. Para este año, el mensaje es que seguimos comprometidos con el tema de inversión. Para este año estimamos invertir 1.9 billones de pesos adicionales a lo que ya llevamos invertidos, para lograr un total de inversiones acumuladas de 13.4 en CAPEX. En cuanto al tema de dividendos, como ustedes saben, y quiero hacer la aclaración, esto tiene que ser aprobado por la Asamblea de Accionistas, que va a ser el 28 de marzo, pero sí queremos contarles, digamos, como la propuesta hacia dónde va. Ustedes ven en la gráfica los dividendos pagados por acción. Nuestra propuesta que vamos a presentar
a la Asamblea de Accionistas es pagar dividendos por 771.790 millones de pesos. Esto significa distribuir el 45% de nuestra utilidad neta, lo que equivale, que me parece un buen mensaje, a un crecimiento del 10.7% en distribución de dividendos versus un crecimiento en la utilidad neta, como lo mencioné ahora, que está alrededor del 3.7%. Entonces vamos a crecer mucho más en la distribución de dividendos que lo que crecimos en la utilidad neta. Con esto podríamos decir que el retorno del dividendo con esta propuesta que vamos a pasar a la Asamblea va a estar alrededor del 8.2% para la acción ordinaria, que en los cálculos que ha hecho tentativamente Adriana, pues va a tener un retorno grande, digamos, en el mercado comparado con otras acciones que ustedes también hacen seguimiento. Esto, digamos, en términos generales, como ustedes saben, voy a terminar mi presentación dándole la palabra a Paula Durán, la directora de Sostenibilidad de Corficolombiana, porque para nosotros nuestra estrategia de Corficolombiana Sostenible, que es el corazón, digamos, de todo lo que tenemos para los años 2020-2025, pues amerita que también en esta entrega de resultados, aparte de los resultados financieros que ahora va a presentar Juan Carlos, más cómo vamos en las inversiones que lo va a presentar Gustavo, tengamos esa visión general de cómo vamos en los temas de sostenibilidad. Entonces, Paula, adelante. Mil gracias, María Lorena, y buenas tardes a todos. Pues sí, efectivamente nosotros pues hemos construido toda nuestra estrategia corporativa alrededor de la sostenibilidad. Creo que ustedes pues ya están familiarizados con los pilares que hemos definido. Yo creo que este año tuvimos unos logros importantes. El primero de ellos fuimos por segundo año consecutivo miembros pues elegidos como miembros del índice de sostenibilidad del Dow Jones en su capítulo del MILA. Avanzamos además 8 posiciones en la evaluación que hace el Dow Jones sobre nosotros, y eso nos hace una de las 10 empresas en el país que hace parte de estos índices. Yo creo que pues eso da cuenta también de todo lo que hemos avanzado en estos temas de gestión de los temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Fuimos reconocidos también como emisor IR por la Bolsa de Valores de Colombia, lo cual da cuenta de nuestras prácticas también de transparencia y divulgación de información a los grupos de interés. El MSCI, que también hace una evaluación sobre la gestión ESG que tienen las diferentes compañías, nos evaluó con triple B. Pasamos en el 2019, nuestra evaluación había sido B, y en 2 años pues ya estamos en triple B y estamos seguros que seguiremos avanzando allí también. SECODES, que es el capítulo colombiano del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, también nos reconoció y reconoció a nuestra presidente por su liderazgo en sostenibilidad en el marco del aniversario de esta organización. Y continuamos también como miembros de las más reconocidas alianzas en temas de sostenibilidad e inversión responsable, como el Pacto Global, Protocolo Verdazo Bancaria y el PRI, que son los principios de inversión responsable. Y en ese tema de inversión responsable, yo creo que pues por la naturaleza de lo que hace Corficolombiana, sin duda alguna, es muy natural a nuestra actividad y es donde yo creo que hemos tenido pues mayores avances. El año pasado hicimos un ejercicio con todas nuestras inversiones para alinear los modelos de sostenibilidad de ellas con la estrategia Corficolombiana Sostenible y para apoyarlas también en la definición de objetivos y metas en su gestión de los temas ESG. También medimos y hacemos seguimiento a la gestión ESG, implementamos un sistema de información ordenado, eficiente, con información oportuna y consistente para todos nuestros grupos de interés. Ahorita cuando saquemos nuestro informe de gestión van a poder ver cómo funciona este sistema y cómo lo hemos organizado también para que la información se actualice periódicamente. Trabajamos también con nuestras inversiones en la medición de su impacto ambiental, definimos una metodología estándar con el apoyo de la Fundación Natura para medir la huella de carbono de todas nuestras inversiones en el 2021 y para fortalecerlas también y generar capacidades en ellas para que puedan seguir haciendo esos ejercicios. Y hicimos también un ejercicio de identificar preliminarmente unos riesgos y oportunidades que genera el cambio climático en nuestros sectores. Hoy en día todas nuestras inversiones también cuentan con una declaración y política de derechos humanos, esto se hizo en el año pasado. Nuestro equipo de inversiones también fue todo formado en temas de inversión responsable
y participamos en la Iniciativa Climática de Inversionistas en Latinoamérica, organizada por el PRI. Esto es básicamente un escenario en donde tuvimos varios talleres y reuniones alrededor de ideas sobre cómo podíamos gestionar el cambio climático, y como parte de eso también, en el marco del COP26, firmamos la Declaración de Inversión Responsable que impulsa la acción climática en el mundo. Sigamos. En temas ambientales, pues aquí un resumen muy grande de los logros del año, pero básicamente, como les contaba, definimos nuestra estrategia de gestión del cambio climático, lo hicimos bajo el marco TCFD, que es como el referente internacional para instituciones financieras sobre cómo gestionar estos temas. Nuestras inversiones también, por supuesto, siguieron desarrollando actividades de protección y conservación del medio ambiente. El año pasado protegimos más de 1.000 especies de fauna y flora, cerca de 4.200 hectáreas y más de 1.100 cuencas hidrográficas. Corficolombiana Holding fue carbono neutral, hicimos un ejercicio primero de establecer un plan de mitigación para la holding, pero también un ejercicio de compensación a través de la siembra de árboles. Sembramos nuestro primer bosque Corficolombiana, es un bosque chiquito, pero bueno, lo vamos a ampliar para los próximos años, pero digamos que eso se suma a los 122.000 árboles que han sembrado nuestras inversiones también en el 2021. También comercializamos más de 182.000 toneladas de CO2 a través de nuestras inversiones en pues, bonos de caucho, y capacitamos a más de 22.000 personas en temas ambientales. Ahí ven en el gráfico la medición que les contaba que hicimos de la huella de nuestros diferentes sectores, y bueno, pues esto nos servirá, por supuesto, como línea de base para luego determinar los objetivos que nos pongamos año a año para lograr nuestro propósito de llegar a ser carbono neutros. Sigamos. En términos sociales, pues Corficolombiana generó más de 31.000 empleos. La corporación también el año pasado recibió la certificación de Great Place to Work como una de las mejores empresas para trabajar. Trabajamos con cerca de 16.000 proveedores, que yo creo que eso también pues da cuenta del impacto que tenemos nosotros en el crecimiento y en la generación de oportunidades para estos grupos. Invertimos alrededor de 70.000 millones de pesos en programas sociales de manera consolidada entre Corficolombiana y sus inversiones. Estos programas beneficiaron a más de 431.000 personas y a 239 comunidades, y son programas que van desde temas como educación, salud, proyectos productivos, apoyo a emprendimientos, en fin. Hicimos nuestra colocación de bonos sociales, que ha sido pues la colocación más importante que se ha hecho en el país por el monto, y estos bonos pues son para proyectos de infraestructura nuestros, para Pacífico 1 y para Cooriente. Participamos por primera vez en el índice de inversión social privada y obtuvimos el puesto 32. También desde nuestra junta directiva se aprobaron políticas importantes como la diversidad e inclusión y la de compras sostenibles, que lo que implica es que a nuestros proveedores los vamos también a medir en temas ESG. Y bueno, en términos de salud y seguridad en el trabajo, pues no tuvimos ninguna fatalidad por causas laborales ni en Corficolombiana ni en nuestras inversiones. Sigamos. Y finalmente, en temas de gobierno corporativo, pues aquí algunas cifras de cómo está compuesta la Junta de Corficolombiana. Yo creo que aquí pues lo más importante es que fortalecimos las capacidades de nuestra Junta en temas de sostenibilidad y cambio climático con los nuevos miembros que entraron durante el 2021. Tuvimos 25 sesiones anuales de la Junta, sacamos también una política de diversidad de la Junta Directiva, y adoptamos además una serie de medidas que nos permiten cerrar brechas también y mejorar en todos estos temas de código país. Bueno, muchas gracias, Paula. Yo he insistido como en el mensaje, y es importante que el tema de sostenibilidad, que incluye todo el tema de valor económico, social, ambiental y de gobierno corporativo, pues no se quede en un discurso, sino que realmente nos estemos midiendo. Yo creo que el año 2021 fue un año bueno, sobre todo si nos miran, nos estamos midiendo con todo el mundo empresarial internacional y nacional. Somos una de las 10 empresas que quedó en el Dow Jones, en los índices de sostenibilidad del Dow Jones, que pues están los del Grupo Empresarial Antioqueño y pues 3 públicas que son Ecopetrol, ISA y el Grupo Energía de Bogotá, y estamos nosotros. Entonces, realmente nos sentimos muy orgullosos de ser una de las 10 empresas del país que está en ese índice, y eso demuestra que lo que decimos lo estamos midiendo y lo estamos haciendo.
Bueno, ahora quiero pasar a Juan Carlos Páez, que va a estar acompañado de Julián, que van a hacer una presentación sobre los resultados financieros. Muchas gracias, María Lorena. Saludo a todos los asistentes aquí en la sala y virtualmente. El mensaje que quisiera compartir con ustedes es el modelo de negocio de la corporación es el mismo que hemos estado compartiendo en los últimos años con ustedes, y las cifras financieras que están publicadas, que están explicadas en detalle en el reporte que también está publicado, muestran eso de manera fehaciente. Aunque las cifras que estamos mostrando, y siempre nos hemos enfocado en esta reunión en estados financieros consolidados, me parece que vale la pena decir que son excelentes todas ellas, muestran, insisto, lo estable del modelo de negocio de la corporación, y obviamente tanto las cifras de cierre del año anterior como las de este, pues están afectadas de una u otra manera por eventos no recurrentes. Ustedes recuerdan, registrábamos unos ingresos importantes asociados con la adopción de NIF 15 en algunas filiales en el exterior, que hicieron que los ingresos en ese último trimestre del 2020 fueran superiores. Esa cifra no la tenemos en este año, pero otros elementos normales en la administración contable de nuestras filiales llevaron a que tuviéramos, como mostramos detalladamente en el reporte, algunas afectaciones que muestran un mayor costo de ventas y servicios en la gráfica que ustedes están viendo. Pero en ese orden de ideas, mientras que si uno compara los estados financieros trimestrales del separado, tenemos unas reducciones importantes, y quitásemos esos elementos no recurrentes, tendríamos un crecimiento del core de la corporación en un 58% trimestre a trimestre entre los 2 años. Y en lo que tiene que ver con el PIG del separado, María Lorena lo mencionó, crecimos un 3.7% y nuestro balance creció en un 22.9%, mostrando la fortaleza de la evolución de los negocios en los que tenemos inversiones. Ya en específico, frente a las cifras que ustedes están viendo, tenemos que decir que sí, que tuvimos un efecto que también mencionó María Lorena, del impuesto de diferido, de aumento de la tasa tributaria, que por la estructura de nuestros activos en construcción genera una cifra importante de impuesto diferido, nos afectó en 417.000 millones de pesos. Ese evento hizo que no pudiéramos mostrar un crecimiento del 3.6, que habría sido si no hubiésemos tenido ese cambio tributario. Y las otras cifras son, en estricto sentido, estables. Ese es el mensaje que quiero compartir. Tenemos aumentos, variaciones importantes, eso sí, explicables por la evolución no uniforme, digámoslo así, de la economía y de los diferentes aspectos que rodean a las inversiones. En la gráfica ustedes están viendo un crecimiento del margen bruto del sector real año a año del 9%. Asociado con lo que acabo de decir, el ingreso neto, el ingreso operacional del sector real crece 13%, el gasto, el costo de ventas y servicios aumenta por encima de esto por razones que están asociadas con la administración de los estados financieros de carreteras, por obligaciones que tenemos que hacer de análisis de créditos, de créditos mercantiles en la adquisición de carreteras. Eso nos lleva a incorporar del orden de 270.000 millones de pesos adicionales, de 104.000 millones de pesos adicionales por deterioros en ese costo, lo que lleva a ese crecimiento importante que mostramos en las gráficas. Por otro lado, vemos en el margen bruto del negocio financiero, que es fundamentalmente en este gráfico, en este cuadro impactado por el negocio de tesorería de la corporación. Tenemos en ambos años desempeños importantes, superamos en ambos años los presupuestos. Obviamente, y recuerdan ustedes las descripciones que hacíamos en el año anterior, la tesorería sacó muy buen provecho durante los primeros 2 trimestres, también lo hizo en el año terminado en diciembre del 2021, pero fueron de otro tenor y de otro ciclo, pero también siempre superando los presupuestos de la corporación.
En lo que tiene que ver con método de participación y dividendos, aquí tenemos método de participación de las filiales, de nuestras filiales, y dividendos de ellas mismas, tenemos un crecimiento importante del 50%. Está asociado esto con mayores dividendos por asambleas extraordinarias del Grupo Energía Bogotá, que aportó del orden de 63.000 millones de pesos. Y tenemos también método de participación creciente en filiales de Promigas, del orden de 38.000 millones de pesos en Cálida. Y Aerocali también nos aporta del orden de 27.000 millones de pesos de mayor método de participación frente a lo que teníamos en el año anterior. Y así finalmente, la otra cifra que es importante en estos estados financieros es lo que aquí llamamos gasto financiero neto del sector real. Hace un año teníamos una cifra que nos aportaba en el sumando, y esto era fundamentalmente un efecto de la diferencia en cambio no cubierta en carreteras, que recordarán ustedes, lo describíamos a lo largo del año, ya hoy en día tienen coberturas, y entonces el devenir financiero de esas inversiones está estrictamente asociado con la evolución de la operación de las carreteras y no con movimientos de tasa de cambio que están fundamentalmente cubiertos. De resto uno ve evoluciones estables, tenemos, así es como llegamos a un EBITDA que crece 9,5, como lo alcanzó a mencionar María Lorena. En términos de utilidad antes de impuestos crecemos un 2,5, un 2,7%. De nuevo el comentario sobre el rubro de impuesto de renta, que está altamente impactado por los 417.000 millones de pesos de reconocimiento, de acuerdo con las normas internacionales, del efecto del aumento de la tasa impositiva. Si no tuviésemos ese efecto, habríamos tenido en ese rubro marcado con el numeral 5 un crecimiento del 10%, que sigue siendo muy importante, y obviamente la discordancia de tasa impositiva que uno podría calcular se da por este efecto que estoy mostrando. La utilidad neta crece entonces de manera consecuente, tanto en la controlante como en la no controlante o en la total, de manera negativa, asociado fundamentalmente con eso. Eso en términos de la evolución de los estados financieros. Hay que decir que de todas maneras superamos lo que teníamos nosotros como presupuesto, como plan de acción en el año 2021. En la siguiente filmina compartimos con ustedes cómo es la evolución de nuestro flujo de caja, fundamentalmente la evolución del disponible, que inicia o termina el año 2020 en 1.225.000 millones de pesos. Terminamos el año 2021 con 1.6 billones de pesos, y se dan cuenta ustedes que es relativamente sencilla la definición de los diferentes ámbitos que impactan esa disponibilidad de recursos. Las operaciones de mercado monetario que se manejan desde el área que maneja Julián nos llevan a una fuente adicional por 140.000 millones de pesos. Tenemos un ingreso, un flujo de dividendos neto entre lo que pagamos y lo que recibimos de las filiales de 352.000 millones de pesos. Paula mencionó la emisión, la colocación de bonos sociales. Ahí tenemos un neto de fuente de 490.000 millones de pesos. La tarea de interactuar con el mercado de clientes nos lleva a tener un incremento de depósitos de cerca de 400.000 millones de pesos. La inversión en empresas, que vienen ustedes, creció no solamente orgánicamente, sino por procesos de capitalización requeridos para poder sostener los modelos de negocio. Nos exigieron 594.000 millones de pesos, y de resto entre administración, pago de servicio de deuda, servicios de deuda, mayores costos por el aumento de tipos de interés, llegamos con las cifras de 237 de mayor gasto, de gasto, perdón, 101.000 millones de pesos de gastos de administración de nosotros como holding, y otros gastos menores, 65.000 millones de pesos, llegamos a ese 1.6 billones de pesos, que es una cifra importante, pero normal dentro de la estructura financiera de la corporación. Le cedo la palabra a Julián para que nos cuente del negocio de tesorería y la financiación de la corporación. Vale, buenas tardes a todos. Como ya lo mencionaron respecto al fondeo, uno de los hechos más relevantes del año pasado fue la colocación de los bonos sociales,
Estos bonos sociales, con esto llegamos a tener una consolidación de nuestro perfil de deuda. General, con esto llegamos a un 9% de emisión en bonos de nuestro pasivo total, y en conjunto con los CDTs, que es lo que llamamos fondeo de largo plazo, fondeo estable, llegamos a más del 50% de nuestros pasivos. En la gráfica del medio superior podemos ver la tendencia de este fondeo, pasando de 4.8 billones a 5.6 billones, eso es un crecimiento del 16%. Y en conjunto en la tabla inferior izquierda podemos ver los plazos a los vencimientos de esto, donde terminamos con unos plazos de acuerdo a la asignación en el portafolio variable, terminamos con una duración de 6.9 años y en renta fija de 0.47 para un promedio de 5.8 años. Con respecto al costo del fondeo y en línea con el comportamiento del mercado, el costo ha venido subiendo, sube alrededor de 110 puntos básicos y se ubica la mezcla del costo promedio alrededor del 6%. Por último, con respecto al indicador de doble apalancamiento, sube ligeramente de 135 a 137.8%. Eso sería todo por la parte financiera, María Lorena. Muchas gracias, Julián y Juan Carlos. Bueno, ahora le doy la palabra a Gustavo, que va, como es usual en esta llamada de resultados, a hacer un recorrido sobre los resultados de las principales inversiones de Corficolombia. Gustavo, adelante. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Antes de empezar a mirar en detalle los resultados de cada sector, tal vez quisiera mostrar o transmitir como los mensajes principales de cómo vimos el año pasado en general en los negocios de la corporación. Lo primero que es importante señalar y vamos a ver es que definitivamente todos nuestros negocios sintieron la pujanza de la demanda y la recuperación frente a los niveles del año 2020 de plena pandemia. Podemos decir que ya al final del año todos nuestros indicadores de demanda y de consumo, ocupación hotelera, tráfico por carreteras, consumo de gas, como vamos a ver a continuación, estaban en niveles de prepandemia. Lo segundo es que nuestras inversiones continuaron mostrando la resiliencia frente a eventos adversos y el año pasado, como vamos a ver, además, digamos, de las secuelas de la pandemia, también hubo efectos por los paros que hubo sobre todo en el segundo trimestre del año, pero que no influyeron de manera significativa en nuestros resultados. Y tal vez lo que ya se empezó a ver en los últimos meses del año y será tal vez como lo que pasa durante todo este año es enfrentar esas nuevas condiciones macroeconómicas que mencionó José Ignacio, ya tienen que ver con mayores niveles de inflación, problemas en las cadenas productivas e incrementos en el costo de los insumos. Con esto en mente, entremos a mirar entonces en detalle los sectores. Aquí vamos a mostrar para todos los sectores cifras del cuarto trimestre y las acumuladas del año. Tal vez voy a hacer más énfasis en las del acumulado del año y algunas menciones menores en el cuarto trimestre. Entonces empecemos por infraestructura. Tal vez lo que vale la pena señalar acá es que si vemos el año completo, estamos en el pico de resultados y de inversión de nuestro sector de infraestructura. 2021 fue el pico del ciclo de inversión de las concesiones 4G y también el pico de sus resultados. En EBITDA crecimos 15.5% con respecto al año anterior, llegando a una EBITDA en el sector de 2.48 billones de pesos. Tal vez aquí una cosa interesante de señalar acá es cómo evoluciona la composición de nuestro EBITDA, que tiene que ver con los avances en los proyectos de infraestructura. Como ustedes saben, y vamos a ver los números más adelante, ya estamos por terminar el primer proyecto de 4G de Chirajara Fundadores, la concesión Coviandina, y eso lo que significa es que su aporte a los resultados de la corporación ha disminuido. Esa es la sombra azul oscura en esa barra, que en los últimos años y hasta el 2020 había sido el proyecto y la concesión que más aportaba a los resultados de la corporación. Ya en el 2021, en su recta final, pues ya su participación es menor. Ese lugar, digamos, de preeminencia en los resultados de la corporación fue asumido el año
el año pasado por Covioriente, por la concesión Villavicencio-Yopal y un poco también por Covipacífico. Estas concesiones este año van a entrar a su recta final y pues esa participación va a disminuir. Un tema importante en este gráfico que decidimos incluir, que es la evolución del tráfico de todas nuestras concesiones en los últimos 3 años. Y tal vez más que entrar en el detalle, que ustedes lo pueden ver en los informes y en la presentación, simplemente quería mostrar 3 cosas. Primero, que hacia el final del año 2021 y en lo que llevamos del 2022 ya estamos en niveles de tráfico históricamente altos, por encima de los previos a la pandemia en todas nuestras concesiones. Y mostrar cómo en estos 3 años hemos sufrido 3 efectos de disminución en el tráfico. En el 2019, antes de pandemia, en nuestra concesión de Bogotá-Villavicencio, con los derrumbes y el mal clima que afectó la movilidad en la vía, se ve ahí donde se señala el número 1, esa caída de tráfico solo en esa concesión. Ya en el 2020, pues la caída generalizada en el segundo trimestre, cuando estuvimos en el pico de las cuarentenas y las restricciones de movilidad, cosa que se empezó a recuperar en la segunda mitad del 2020, y ya en el 2021, como mencioné en la introducción, el efecto de los paros sociales en el segundo trimestre del año, que sobre todo fueron fuertes en ciertas concesiones, la vía al llano y en las del Valle del Cauca, con esos picos hacia abajo que están ahí en el número 3. Pero después de eso, y ya digamos en una perspectiva de largo plazo, pues ya todas las curvas terminan en niveles superiores a los históricos y antes de todos estos problemas. Aquí mostramos el avance en la ejecución de obra que mencioné antes. Mostramos para cada una de las 3 concesiones en ejecución cuánto era el nivel de avance a final del 2020 y cómo cerró a final del 2021. Y lo importante acá señalar es que pues en general ya estamos en la recta final de la construcción, y tal vez mirando de abajo para arriba, la que más avanzado está es el proyecto Chirajara Fundadores a través de nuestra concesionaria Coviandina, que cerró el año pasado con el 95% de ejecución. Eso quiere decir que este año la vamos a terminar ya con ese 5%, menos de ese 5% que hace falta. Y la segunda en nivel de avance es Covioriente, que cerró el año pasado con 83% y probablemente este año va a terminar en niveles alrededor del 95% de ejecución. Y la que va en tercer lugar es el proyecto Pacífico 1 a través de Covipacífico, que el año pasado cerró prácticamente con 70% de nivel de avance y este año también debe cerrar en niveles superiores al 90%. Con eso ya completamos a diciembre del 2021 aportes de la corporación en el equity de estos proyectos de un poco más de 3.1 billones de pesos y alcanzados los niveles de inversión previstos que mostró María Lorena al principio. Yo solamente para aclararles, esos niveles de avance están por encima de nuestros compromisos con el gobierno nacional, es decir, vamos por encima de lo que está originalmente establecido en todos los contratos con la ANI. Así es. Pasando al sector de energía y gas, donde pues acá lo más importante es Promigas, también se ve un comportamiento importante, el EBITDA consolidado que llega a la corporación subió 4% con respecto al año pasado, cerrando en 2.24 billones de pesos. Tal vez un comentario sobre el resultado del cuarto trimestre, que se ve al comparar el cuarto trimestre del 21 con el cuarto trimestre del 20, se ve una disminución. Eso fue lo que explicó Juan Carlos cuando vio los resultados de la corporación, y se explica básicamente no por el desempeño en el 21, sino por el resultado extraordinario que se registró en el cuarto trimestre del 20 por la adopción de la NIF 15 en los proyectos de Promigas en Perú, que vale la pena señalar, pues están en etapa de conclusión de esas obras durante este año. Tal vez para ponerle un poquito de color a estos números de Promigas y nuestro sector de energía y gas, mostramos aquí números operativos que muestran esa misma resiliencia, y tal vez mostramos en la gráfica superior de la izquierda
el total del consumo, del consumo de gas transportado por nuestras tuberías, que se recuperó y está en niveles pues relativamente normales, digamos. Y tal vez vale la pena señalar el aumento que ha tenido nuestro negocio de distribución, sobre todo impulsado por la operación en Perú. En las gráficas, en las barras de arriba a la derecha, se ve el volumen de gas, que creció 9.7% con respecto al año anterior, y el número de usuarios atendidos, que creció 8.6% con respecto al año anterior. Y ahí en la gráfica se ve cómo es la separación entre Colombia y Perú, y se ve que este crecimiento está siendo jalonado sobre todo por los proyectos en Perú. Y en la gráfica de abajo, simplemente para los últimos 2 años, mostramos el consumo mensual de gas, donde se ve pues la estacionalidad, digamos, usual en este negocio, y pues el efecto en la pandemia en el segundo trimestre del año 2020, totalmente superado en el 2021. En la siguiente gráfica mostramos algunos números, en la siguiente página mostramos algunos números de hotelería. Como ustedes saben, fue el sector y la empresa Hoteles Estelar más afectada por la pandemia en el 2020. Aquí tenemos muy buenas noticias en el sentido en que primero, y me refiero a la gráfica de abajo, la ocupación hotelera terminó el año y el último trimestre del año ya en niveles incluso muy superiores al 2019, por encima del 64% de ocupación en ese trimestre, con lo que pues se ratifica, digamos, el vigor que vimos en la demanda durante todo el año pasado y sobre todo al final. Y vale la pena como echarle un vistazo a esa serie histórica de estos 2 duros años para Estelar, donde vimos pues los 6 meses que prácticamente nuestras operaciones estuvieron cerradas y por lo tanto con una casi nula ocupación en el 2020 en plena pandemia, y la recuperación paulatina que se inició desde el último trimestre del 2020, solamente interrumpida en el segundo trimestre de este año de nuevo por el efecto de los paros sociales, donde por ejemplo en mayo volvimos a bajar a niveles de 26%, pero después de eso pues ya vemos una franca recuperación. Eso hizo que desde septiembre del 2021, Estelar ya volviera a tener, llegar a punto de equilibrio y volver a dar utilidad positiva, cosa que no había sucedido desde abril del año 2020. En esos casi 18 meses, mes tras mes, Estelar dio pérdida, y eso se refleja ya en los resultados de arriba, donde logramos en el acumulado del 21 dar una pérdida ya muy menor de menos 2.300 millones, y si vemos el último trimestre del año, pues ya un EBITDA muy positivo que corrobora lo que acabo de mencionar. Y para terminar, algunos números de nuestros otros 2 sectores. El agrícola, que es un gran beneficiado, ha sido un gran beneficiado en medio de las situaciones de pandemia e incluso en las situaciones actuales que mencionó José Ignacio, donde se ve un crecimiento tanto en el trimestre como en el año completo del EBITDA de niveles del 50% y el 66% respectivamente. Y tal vez vale la pena señalar, y se muestra en el cuadro de la izquierda, que parte de esto está explicado por los niveles de precios. En general, como ustedes lo saben, a lo que hemos asistido en el último año y probablemente asistiremos en lo que queda de es una alta volatilidad en el precio de los commodities, y eso se refleja, por ejemplo, en el precio de nuestros 3 insumos, o nuestros 3 productos principales, la palma y el caucho. El año pasado tuvieron picos históricos, crecieron 50% y casi 30% respectivamente, mientras que el arroz tuvo un desempeño menor, de menos 10%, que ya está siendo recuperado este año. Entonces, la constante ha sido, y creemos que va a seguir siendo, la volatilidad en el precio de esos commodities con tendencia a la alza, que creemos va a compensar el incremento en el costo de los insumos. Y finalmente, los números del sector financiero, de nuestra comisionista de bolsa y de la fiduciaria, que están muy estables, y que, si ustedes recuerdan, estas empresas fueron grandes beneficiadas de las volatilidades del 2020.
Entonces, en el 2021 pues tuvimos resultados más normales, pero aún así, digamos, muy positivos. Hasta aquí, digamos, como el resumen de los resultados de nuestras compañías. Digamos, paso a la sesión de preguntas. Bueno, yo creo que aquí vimos como un overview general y pues específico sobre los sectores, los resultados financieros. Simplemente les digo que nuestros resultados estuvieron por encima de nuestro presupuesto. Creo que tuvimos un muy buen año, tanto en resultados, digamos, en temas estratégicos, como lo hablamos de sostenibilidad, en el tema de gestión humana, pero también en el tema financiero. Entonces, pues doy el paso, creo que hay como 35, casi 40 personas conectadas también. Entonces, Adriana, dígame cómo manejamos la sesión de preguntas, comentarios, conversación, etc. Pues empecemos la sesión de preguntas y respuestas con las personas que nos acompañan aquí en la sala y luego abrimos para las personas que están conectadas a través de la plataforma, que pueden usar el icono ya famoso de la manito para pedir la palabra y les estaremos dando la palabra posteriormente. Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo tengo varias preguntas y las primeras van dirigidas a la parte más contable y es entender un poco el impuesto diferido que vimos este trimestre. Especialmente me llamó la atención una tasa efectiva impositiva de 45% en las concesiones, en infraestructura específicamente. Entonces quisiera entender un poco cómo se explica eso. Y adicional a eso, entender el tema del impairment del goodwill de COVID Pacífico y entender si unas posibles entregas tempranas de algunas unidades funcionales puedan resultar en one-offs positivos. El impuesto diferido, el impairment de COVID Pacífico, lo hablas tú, Gustavo, y cualquiera de los dos, pero el impuesto diferido, hacer la comparación, y por eso hice la mención de si uno hace el cálculo simple de lo que está causando de impuestos frente a la generación de ingresos, resultan cifras muy extrañas. Aquí la estructura del modelo de negocio, específicamente en carreteras y en general en todos los desarrollos concesionarios, por ejemplo algunos en Promigas, hacen que haya un activo de construcción muy grande, que es la base, que es de alguna forma un parangón del ingreso futuro, que es lo que crea el impuesto diferido. Y entonces cuando la tasa impositiva pasa de 30 a 35%, tienes que afectar pues, el impuesto asociado con esa construcción progresiva de un activo, y es lo que nos generó en diferentes sectores los 417.000 millones de pesos. Habíamos comentado, si recuerdas, un impacto de una vez en el estado que mostramos en patrimonio en el estado financiero separado en el tercer trimestre, porque en realidad fue ahí donde quedó registrado. Y a lo largo del último trimestre, dada la estructura de la norma local, también ese diferencial fue incorporándose como un mayor valor de impuesto diferido, y es por eso que te está dando una tasa impositiva calculada como lo estás haciendo alta. En lo que tiene que ver con el impairment de COVID Pacífico, pues está todos los años, tú sabes que cuando hay un crédito mercantil, la norma internacional, contraria a lo que sucedía antes, exige que se haga un análisis de la factibilidad de reconocimiento de valor, de lo que compagina el valor atrapado en el activo con ese crédito mercantil. Si no compagina, tiene un nombre aburrido que es deterioro, pero en realidad lo que tú tienes es que ajustar el valor en el estado financiero. En este caso, pues cuando el crédito mercantil se crea, se aparece cuando se compra una participación minoritaria a los socios que teníamos en esa concesión. Desde ese momento, todos los años, por norma, hacemos un análisis de deterioro. Este año muy asociado también con el momento del ciclo de negocio en el que está esa carretera,
se llega a que hay que deteriorarlo prácticamente en un 90%, que es la cifra que estamos viendo en estados financieros. Se ve en dos partes, ves que y está explícito en el reporte, hay una parte de 57.000 millones de pesos registrada en el estado financiero separado, porque parte de ese crédito mercantil era estrictamente imputable a la corporación, y la otra porción está en una de las filiales de la corporación, que a su vez es propietaria de la inversión en Cobre Pacífico. Le cedo la palabra a Gustavo para la tercera pregunta sobre las perspectivas. Tal vez un complemento a lo que menciona Juan Carlos sobre el crédito mercantil, y es que las concesiones tienen una particularidad, es que tienen vida finita, y eso significa que el último día de la concesión su balance es cero, o tiene que ser cero. Eso significa que cualquier goodwill que se haya generado durante su vida, pues tiene que ser cero el último día. Ya el tema es cómo se va amortizando, deteriorando o desapareciendo para que el último día de la concesión desaparezca. Es un efecto puramente contable, pero tiene que ver con esa vida finita que tienen las concesiones por naturaleza. En cuanto a la pregunta que tú haces, que es bastante interesante, efectivamente, en la medida en que vamos entregando obras, se van liberando recursos de ingresos de las vigencias futuras y de los demás ingresos que tienen estos proyectos. Y eso tiene unos plazos establecidos para esa liberación. En la medida en que anticipemos la entrega y esos ingresos entrenantes, tenemos mayores ingresos y mayores utilidades en los proyectos. Vale, perfecto, muchas gracias. Y la segunda pregunta es un poco sobre planes de expansión que puedan tener. Tengo entendido que los contratos de los aeropuertos se vencieron pues en diciembre de 2021. Quisiera ver un poco en qué va eso y cómo están viendo la perspectiva para aeropuertos, y qué otros planes de expansión puedan llegar a tener, especialmente considerando cómo le está yendo de bien pues, al sector agro y hotelero. Pues rápidamente, digamos, los dos contratos de aeropuertos se ampliaron por el tema de la pandemia, se hizo un otro sí, y ya hemos presentado casi todos los papeles para la iniciativa privada, tanto en Cartagena como en Cali. Estamos como en las últimas cosas. Yo creo que espero que en el próximo mes ya entreguemos todo a la ANI, ¿no? Alrededor de mayo entreguemos todo. Y como es una iniciativa privada, pues ahí empieza a correr los 3 meses por si alguien más quiere presentarse. Acuérdense que ahora en Cali tenemos otro nuevo aeropuerto, que es el de Neiva, que ya no es solamente Cali, sino que la concesión incluye el aeropuerto de Neiva. Entonces estamos trabajando, pero pues la idea es que si terminamos todo abril y mayo estamos entregando, y ahí empiezan a correr los 3 meses para lo de... Con el mismo socio. O sea, seguimos con AENA y, o sea, no hay ningún cambio de fondo en eso. En cuanto a perspectivas, o sea, como lo hemos dicho siempre, nosotros estamos evaluando permanentemente proyectos, especialmente en los 2 sectores más grandes de Corficolombiana, que son infraestructura y gas. Estamos en una dinámica de evaluar muchos proyectos y espero que pronto tengamos noticias, pero créeme, Estefanía, que estamos mirando muchos proyectos en ambos sectores, porque parte de la dinámica es volver a arrancar otros proyectos, tanto en infraestructura y como potencializar mucho más nuestros proyectos de gas y energía. En agro, pues digamos, nuestra inversión mayor está en aumentar la productividad, en seguir sembrando. Nos ha ido muy bien, especialmente en el caucho, en aumentar las exportaciones del tema de caucho. La palma pues ha tenido un resultado sobresaliente en el país, especialmente el año pasado por los precios internacionales. Y en hotelería, como decía Gustavo, pues el mayor logro es que logramos superar esta pandemia después de 18 meses. Yo creo que fue un esfuerzo del grupo por sostener los empleados y los hoteles. Y ya, pues yo esta mañana estuve en una reunión de Estelar y pues aunque no es 2022, pero ya tenemos indicadores en enero y febrero superiores a los que teníamos en 2019. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es seguir impulsando esto y ver cómo se va a manejar el mercado corporativo en los hoteles, ¿no? Creo que en la medida en que la gente vuelva a condicionarse al regreso a las oficinas
Vamos a ver si es verdad que el mundo cambió tanto que no van a volver al mundo corporativo textil. Yo ya como que lo dudo, pero bueno. ¿Ah? Por eso, todo el mundo ya va a volver y eso que el mundo cambió, no, yo no creo tanto en eso. Pero es que eso sí es off the record. Buenas tardes, Rodrigo Sánchez de Davivienda Corredores. Yo también tengo un par de preguntas. La primera está relacionada con, como parte del proceso que está adelantando Aval, Banco de Bogotá y BAC, se presentaron ciertas proyecciones de Corfi Colombiana, incluyendo proyecciones de utilidades para varios años, y evidentemente se ven pues unas caídas en utilidades a una tasa de más o menos el 9% hasta el 2024, y después un repunte nuevamente. Quisiera entender qué implicación podría tener eso en cuanto a dividendos y hacia adelante, y particularmente a partir de 2025, ¿cuál es el driver que nuevamente impulsa las utilidades de Corfi Colombiana al alza? También quisiera preguntarles un poco sobre el tema de Promigas. Esta semana se anunció, o hace algunos días se anunció, que se suspendía el proyecto de Open Season, y en ese sentido quisiera entender cuáles son las razones detrás de anunciar dicha suspensión, si quizás no hubo suficiente demanda, y en ese sentido también entender si con la suspensión, en caso de que se reactive, ya no se alcanzaría a tener un proyecto terminado para finales del 2024, lo cual de alguna manera a uno lo lleva a pensar que Promigas ya no va a proveer la infraestructura para el transporte del contrato que tiene Canacol con EPM. Esas serían mis preguntas, gracias. Así que yo empiezo con lo de Promigas y le doy la palabra a Gustavo para el otro tema que le encanta hablar de eso. En Promigas, como usted lo menciona, suspendimos el Open Season, no lo cancelamos, y es porque todavía es la primera vez que se hace un Open Season en el país, porque es nuevo en materia regulatoria. Y los productores tienen cierta, digamos, preocupación de que puedan participar dentro de un Open Season por temas de competencia. Entonces, de aquí a que la CREC y todo el mundo se pronuncie, pues diciendo si los productores pueden participar o no en el Open Season, y como nadie lo ha hecho en el país, entonces por eso lo suspendimos. Sin embargo, nuestro plan también, y como lo hemos hablado y cuando fuimos a Medellín, para nosotros es súper importante, digamos, poder participar en este proyecto. Estamos participando en la licitación pública que abrió Canacol. Entonces, tenemos esas dos ventanas abiertas por ahora. Gustavo. Sí, sobre tu otra pregunta, tal vez ahí lo importante es recordar cómo es el modelo de negocios de la corporación, que por definición es cíclico. Dado que una parte muy importante de nuestras inversiones está en el sector de infraestructura, y como mencioné antes, en ese sector de infraestructura tenemos dos negocios: las concesiones, que son finitas, y el día que se acabe esa concesión, si no hay más, pues ese negocio, digamos, desaparece. Y a su vez tenemos el negocio de construcción, que es aún más corto del tiempo y también finito. Entonces, a diferencia de lo que pasa en una empresa, digamos, normal, a perpetuidad, donde pues las cosas si van bien, hay un crecimiento vegetativo, etcétera. El negocio de infraestructura es un negocio por definición cíclico. Entonces, las subidas y bajadas no tienen que ver necesariamente con mejor o peor desempeño, sino por el ciclo de los negocios. Como hemos repetido muchas veces, estamos terminando ese ciclo de inversión en la construcción de carreteras, y ese negocio se termina. Y después sigue el negocio de operación de concesiones, que dependiendo pues de las fechas en el futuro pues se irá terminando. Esa naturaleza cíclica pues también implica lo que también hemos mencionado, lo que mencionaba Lorena, de la necesidad de reciclar y conseguir nuevos proyectos para reemplazar de alguna manera, digamos, esos proyectos que se van terminando. Y digamos, en eso estamos. Entonces uno pues puede hacer una predicción simple, que es qué pasa si no conseguimos nada más y simplemente lo que tenemos se va terminando, y eso pues da una proyección, o lo que pues nos ha pasado en el pasado, de que pues dado que esta es una holding activa buscando proyectos, pues eventualmente encontraremos nuevos proyectos que reemplacen esos que terminan. Y la segunda parte de tu pregunta, que creo que es muy interesante, acerca de los dividendos, también tiene que ver mucho con
con el modelo de negocio, sobre todo en infraestructura. Como ustedes saben, lo que ha pasado en los últimos años por ese modelo de negocio de construcción es que hemos tenido unos grandes resultados en P&G, pero una caja negativa, porque hemos estado en periodo de inversión, y por eso es que los dividendos en caja han disminuido y el apalancamiento de la corporación ha aumentado. Lo que va a pasar hacia adelante es que la cosa se voltea. Los ingresos contables en P&G, pues, de esos proyectos disminuyen porque el negocio de construcción se termina, pero empieza a haber caja positiva, porque esos proyectos empiezan a generar caja. Y esto lo digo es porque finalmente la discusión de los dividendos no solamente tiene que ver con utilidades contables, sino sobre todo con la asignación de caja de la corporación. Pues ya lo que pase y cómo se evolucionen los dividendos, pues dependerá cada año de las decisiones que tomen los accionistas, pero es importante tener claro que el mero hecho de que las utilidades disminuyan en este contexto que acabo de explicar no implica necesariamente que los dividendos disminuyan. Hola, buenas tardes. Felipe Gómez de Ashmore. Muchas gracias por la presentación. Pregunta rápida. Esta subida de tasas de interés de largo plazo, ¿qué tanto ha impactado la estrategia de fondeo, los cash outs de las concesiones y los precios de los targets que quieren adquirir? Me parece, Julián, si puede hablar del fondeo, ¿sí? Y un poco, José Ignacio, ¿cómo ve las perspectivas, ¿no?, en tasa? Y saludo a Alejandro, que está atrás, y cómo ve lo del cash out de las concesiones, para que les cuente. Está Alejandro Sánchez, vicepresidente de Banca de Inversión. Ciertamente el movimiento y el comportamiento de las tasas de interés afecta, digamos, el costo directamente de los pasivos, la inflación en su caso. Lo que hay que contar es que el pasivo de la corporación, que está asignado a las inversiones que se fondea con IPC, tiene una asignación específica a estos activos, y estos activos están expuestos a la inflación por tal, con tanto que, digamos que en neto tenemos una cobertura, digamos, financiera sobre la inflación, sobre ese tipo de exposición. Es decir, terminamos con una exposición, digamos, positiva hacia la inflación por el efecto de que el activo también está atado a esa misma inflación. Bueno, muy brevemente para dejarle espacio a Alejandro, justamente ayer nosotros sacamos un reporte de investigaciones que muestra cómo se comportaban las primas de riesgo en América Latina frente a ciclos de política monetaria en Estados Unidos. Y lo que ve uno es que lo que estamos viendo es típico del ciclo global monetario internacional, que es preventivamente a un aumento de tasas de interés de corto plazo, aumenta la prima de riesgo en América Latina. Obviamente estamos en un ciclo distinto, porque pues tenemos otras incertidumbres, la naturaleza del choque inflacionario en particular en el mundo es diferente, pero pues en ese orden de ideas uno esperaría que una vez se resuelva la incertidumbre del ajuste político monetario, las primas de riesgo, como en los anteriores ciclos, también rebajen. Entonces, eso diría que pues sería como la perspectiva de las tasas de largo plazo. Y dejo a Alejandro para que responda a la última pregunta. Sobre el punto de la financiación de los proyectos de infraestructura, tanto para los cash out como para las financiaciones de lo que venga, yo creo que hay como 3 puntos importantes. Primero, el que mencionó Julián, y es que estos proyectos tienen una cobertura natural de inflación, entonces toda la base flota sobre ello. Tenemos un efecto marginal sobre los spreads, que en efecto se han movido. 2, la mayor parte del momento se ha dado sobre la parte corta y media de la curva, la parte más larga todavía sigue en modo bastante razonable en precios. Y 3, lo que es tal vez más importante es que el mercado está súper líquido. La pregunta que hemos enfrentado en los años pasados cuando hablábamos de esto era ¿de dónde van a sacar la plata? Porque los bancos no están prestando y los fondos no están. En este momento ustedes probablemente han visto, hay varios fondos nuevos que ya están en el mercado y los bancos han retornado al mercado de financiación y refinanciación. Entonces lo que estamos viendo es una coyuntura con liquidez,
donde probablemente las estrategias de financiación sí son distintas y hay gente que está buscando cosas más parecidas a tasas fijas o bases diferentes a IPC, esas se están moviendo, pero las posibilidades de refinanciación las vemos completamente abiertas y nuestros planes de financiación y cash out se mantienen inalterados frente a lo que hemos visto. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas aquí? No, y ¿cuánto ha impactado el costo de los targets que están viendo con estas mayores tasas de interés? ¿Sí se han bajado los precios con estas tasas de descuento más altos o todavía no? Bueno, cualquiera. Sigue. Hay fenómenos encontrados, digamos, porque de un lado sigue habiendo liquidez y probablemente seguirá habiendo liquidez en el futuro próximo. Pero por el otro lado, pues las tasas sí están aumentando y sobre todo el riesgo está aumentando, ¿no? Entonces, en cualquier medición, digamos, ceteris paribus, pues sí las tasas aumentan y por lo tanto los precios bajan. Pero el efecto del exceso de liquidez, digamos, creo yo, ha hecho que ese efecto sea menor que el que uno podría, que lo que le dice el Excel, mejor dicho. Bueno, aquí creo que no tenemos más. Adriana, por los conectados. Sí, tenemos dos preguntas de las personas conectadas. Andrés Camilo, que le abrimos el micrófono. Andrés Camilo. Oleala. Pues bueno, dos preguntas. La primera, si como empresa, como institución, como No te estamos considerado una política. Ya, adelante. ¿No me que no. escuchan? Sí, ahora sí. Ok, listo. Buenas tardes a todos. La primera pregunta es relacionada si el holding ha considerado una política de recompra de acciones. Y la segunda, teniendo en cuenta el panorama político que está ocurriendo. No te escuchamos la segunda pregunta. Creo que se le cortó. Pues respondamos la primera. Hola, disculpa, ya, lo que pasa es que había silenciado. La segunda pregunta es, teniendo en cuenta el panorama político incierto que está atravesando Colombia en estos momentos, ¿qué decisiones en materia de riesgos políticos podría tomar la institución o ha considerado que debe tener presente para mitigar dichos riesgos? Muchas gracias. Pues la primera pregunta, no estamos considerando recompra de acciones. Y la segunda pregunta, ¿qué dice? No podemos hacer recompra de acciones. No, y no podemos, pues no estamos considerando, no podemos, etc. Y lo segundo, con riesgo político, pues la verdad, yo creo que estamos en los sectores que más jalan a la economía. No creo que, digamos, un riesgo político nos afecte el desarrollo de los negocios. Yo también creo que hay que esperar a que se decante un poco lo que está pasando en las elecciones acá. Y riesgo político en Perú, hace poco fui con Gustavo y estuvimos con el presidente de Promigas en Perú y yo creo que venimos, digamos, más tranquilos en el sentido de que el sector empresarial aprendió a vivir con la incertidumbre política en Perú de lo que está pasando con el presidente Castillo. Entonces, por lo menos para este año, no, pues yo personalmente no vemos, internamente no vemos una afectación en nuestros resultados por los temas políticos. Tenemos una pregunta de Germán Fajardo. Adelante, Germán, ya te abrimos el micrófono. ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Sí me escuchan? Escuchamos. Ok, perfecto. No, simplemente quería para poder tener un poco más de claridad, ¿qué pasaría si no se logra reponer esos 3 proyectos de infraestructura que ya están en amplio avance físico? ¿Cuál sería el impacto sobre los ingresos de la corporación? Es decir, si la corporación quedase solamente con un proyecto que es el que creo que está como en 4%, y no lográsemos reponer los otros 3 proyectos, ¿cuál sería el impacto en los ingresos de la corporación?
Pues para contestarlo de una manera clara y directa, es probable que en el peor año los ingresos caigan 15%, pero hay que tener claro que lo demás sigue creciendo. Entonces, así no haya el escenario que tú describes, pues que sería como el más crítico en el sentido en que no hacemos nada y no conseguimos nuevos proyectos, pues hay una caída de alrededor del número que mencioné, pero lo demás pues sigue creciendo, ¿no? Nuestras inversiones en los otros sectores, entonces esa caída sería cada vez menor y después recuperaríamos una senda de crecimiento estable, ¿no? Gracias. Y finalmente tenemos una pregunta de Juan Camilo Dauder. La primera relacionada con la resolución CREEC 175 de 2021, pues que es el cambio tarifario y los efectos de moneda. Quería saber si han evaluado ese posible impacto pues en Promigas. Y quería preguntarles sobre, pues recientemente GB ha mencionado que Promigas no está dentro de sus objetivos de largo plazo. Sabemos pues que GB tiene 15.2% de Promigas. Eventualmente ustedes estarían interesados en aumentar su stake en la compañía. Les agradezco lo que puedan comentarnos. Gracias. Sí, sobre la nueva resolución de transporte de gas, pues no tenemos tiempo para entrar en mucho detalle, pero tal vez, como lo hemos anticipado en varias reuniones de estas, ya con la resolución en la calle, el efecto es el que esperábamos, es decir, estabilidad en los ingresos de Promigas y una posibilidad de aumento de los ingresos si se dan ciertas circunstancias. El cambio tarifario es complejo, digamos, para entrar en detalle, pero básicamente, para resumirlo, lo primero es que tiene 2 etapas. La segunda etapa deberá venir el año entrante, la primera este año, y en esa primera etapa los ingresos de Promigas se van a ver o no van a sufrir efectos negativos y seguirán siendo estables. El WACC bajó, pero otras, como estaba previsto, pero otros cambios hacen que esa reducción del WACC se compense. Y en cuanto a tu pregunta concreta de la especificación de la tarifa, pues tiene 2 efectos, una en el corto plazo y una en el largo plazo, y sobre todo para nuevos proyectos. En el largo plazo, el cambio de pesos de dólares a pesos, según esa resolución, se va a hacer en junio de este año con la tasa de cambio de diciembre del 2021, que fue una tasa pues relativamente alta de 3.940 y algo. Eso pues es una buena noticia. De hecho, en el primer borrador de esa resolución que salió el año pasado establecía que se hacía con la tasa de cambio de diciembre del 2020, que fue como 3.400 algo. Entonces, solamente porque se demoró nos ganamos 500 pesos, digamos, por dólar en la conversión. Esto pues es una buena noticia. Pero tal vez más allá de eso, que es como muy coyuntural, tal vez lo que sí vale la pena señalar es que al especificar la tarifa, la financiación de nuevos proyectos, pues se restringe mucho a financiación doméstica, ¿no? La razón de ser de que las tarifas de los servicios, de este tipo de servicios que requieren continuas inversiones sean dólares, es permitir financiación externa. Entonces, más que el efecto coyuntural en Promigas, que como les digo es menor, lo que tal vez tenemos que pensar es cómo se financiarían nuevos proyectos con una tarifa en pesos. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Una pregunta corta. Recientemente se ha anunciado que va a empezar el proceso de desinversión de GB por parte del distrito, otra vez este proceso. ¿Ustedes están considerando invertir o aumentar la participación en GB? Voy a contestar yo lo del Grupo Energía y usted contesta lo de la venta de Promigas. Nosotros siempre hemos considerado que el Grupo Energía es una buena inversión de Corficolombiana y por lo tanto estaremos evaluando cuando salgan, pero siempre, digamos, y parte de ellos también son socios nuestros en Cálida, en Perú, y son socios de Promigas, entonces realmente es una opción interesante para evaluar cuando saquen el proceso
que creo que lo anunciaron hace poco que iba a salir en 4 meses o algo, salió en los medios, pero creo que es una alternativa. Y con respecto a la venta del Grupo Energía de Bogotá por parte de Promigas. Sí, tal vez la respuesta es parecida en el sentido en que pues, estaremos evaluando las condiciones en que salga. Básicamente, pues dependerá mucho de qué condiciones de precio se establezcan, ¿no? Pues Corficolombia ya tiene pues es el principal accionista de Promigas, entonces digamos, más que razones estratégicas para adquirir una participación adicional, pues hay que ver con mucho cuidado las condiciones de esa venta para determinar si hay un interés o no. Bueno, muchas gracias a todos, a los que nos acompañaron virtualmente y en especial a los que nos acompañaron aquí en el Hotel Estelar. Pues la verdad es un gusto volverlos a ver a todos. Espero que sigamos haciendo este tipo de reuniones y pues que tengan una feliz tarde y mil gracias a todos.